Bienvenidos a este nuevo audiolibro en el canal. Hoy les traemos una historia profunda y conmovedora, escrita por la talentosa Emilia Pardo Bazán. Crimen por deshonra es una novela que explora los límites del honor, la moralidad y las tensiones de la sociedad española en el siglo XIX. A través de los ojos de sus personajes, veremos cómo las decisiones personales y los valores sociales pueden marcar la vida de una persona para siempre. Un relato lleno de dilemas morales, donde el honor y la deshonra juegan un papel central. Los invito a sumergirse en este viaje literario, donde cada capítulo nos llevará más profundamente a la mente y el alma de sus protagonistas. Empezamos con el primer capítulo de Crimen por deshonra. Capítulo 1. La familia de los de Soto. En un recóndito pueblo gallego, rodeado de montes verdes y cielos grises, la familia de Soto vivía en una casa grande y aislada, donde se respiraba una atmósfera de respetabilidad y honor. Don Guillermo de Soto, el cabeza de familia, era un hombre de carácter férreo. Su vida giraba en torno a la moralidad más estricta y al cumplimiento de los valores tradicionales que definían su estatus social. Don Guillermo había ascendido en la vida gracias a su arduo trabajo y, por supuesto, a su capacidad para mantener la imagen de una familia respetable. Para él, el honor era lo más importante, más que la felicidad personal de cualquiera de sus miembros. No toleraba la menor mancha en el buen nombre de los de Soto. Su esposa, doña Teresa, una mujer también de gran rectitud, se encargaba de la casa con devoción. Su vida era una sucesión de labores domésticas, de oración y de preocupaciones sobre la moral de sus hijos. Doña Teresa había aceptado, con resignación, la rígida estructura de la familia, sometida al imperio de los principios que su marido había instaurado. La familia de Soto contaba con dos hijos. Clara, la hija mayor, una joven de unos 20 años, y Ramón, el hijo pequeño, que, aunque aún un niño, ya mostraba la inquietud propia de la juventud. Clara era una mujer de una belleza que no pasaba desapercibida, pero su hermosura no era lo que la definía. Su carácter, una mezcla de dulzura y templanza, le otorgaba una cualidad especial que la hacía destacar en el entorno rural. Había sido criada bajo el estricto control de sus padres, quienes le inculcaron un sentido profundo de honor y de sacrificio. Clara nunca dudó de los valores que le transmitieron, aunque, al mismo tiempo, algo en su interior deseaba descubrir que había más allá de las estrictas reglas que regían su vida. A pesar de ser una joven respetuosa y moderada, Clara sentía que su vida estaba siendo conducida por los deseos y expectativas de su familia, sin una pizca de autonomía para decidir por ella misma. Sin embargo, nada la preparó para lo que estaba a punto de suceder. Una tarde, durante una fiesta local, Clara conoció a un joven llamado Alberto, quien se presentó como un forastero, pero su actitud relajada y su aire moderno chocaron inmediatamente con la rígida educación que Clara había recibido. Alberto no pertenecía a la misma clase social, ni compartía los mismos ideales de honor y decoro que los de Soto. Su mirada franca y su carácter desinhibido desbordaban las normas tradicionales, pero era precisamente esa libertad lo que cautivó a Clara. Aunque la joven intentó resistir sus sentimientos, algo en su corazón comenzó a inclinarse hacia él. A lo largo de las semanas siguientes, se encontraron en varias ocasiones, sin que los padres de Clara se dieran cuenta de la conexión que estaba surgiendo entre ambos. La joven estaba atrapada entre su deseo y su lealtad a una familia que esperaba de ella una vida correcta, modesta y dentro de los límites establecidos. Su alma, tan pura y tan condicionada por su educación, se encontraba ahora ante un dilema que no sabía cómo resolver. Sin embargo, los corazones no pueden ser controlados tan fácilmente. Clara comenzó a pensar en Alberto de manera constante. En sus encuentros, las conversaciones se alargaban, sus miradas se cruzaban con una intensidad inusitada, y el aire entre ambos se cargaba de una complicidad que solo ellos entendían. En los momentos que pasaba con él, Clara se sentía viva, libre, como si un velo que había cubierto su corazón se desvaneciera. Era un sentimiento que contrastaba violentamente con la educación que había recibido, con los ideales que su familia le había inculcado, donde el honor y la reputación eran las piedras angulares de su existencia. Sin embargo, pronto esta relación secreta comenzaría a tener repercusiones. Los ojos vigilantes de la comunidad no dejaban de observar los movimientos de los de Soto, y alguien más podría descubrir lo que sucedía entre Clara y Alberto. El capítulo concluye con Clara frente a la ventana de su habitación, mirando hacia el horizonte, con el rostro marcado por la incertidumbre. ¿Qué camino tomará? ¿Deberá elegir entre su amor y su familia, entre la pasión y el honor?
Todo depende de lo que ella decida, pero no sin enfrentar las consecuencias que esta decisión acarreará. Capítulo 2. El secreto prohibido. Clara no podía dejar de pensar en Alberto. Cada vez que se encontraba en su habitación, su mente viajaba a los momentos compartidos con él, esos instantes de alegría y emoción que parecían ser los únicos en los que se sentía verdaderamente ella misma. El amor que despertaba en su corazón la arrastraba hacia una nueva realidad, una realidad donde los rígidos valores de su familia no parecían ser lo único que importaba. Había algo en Alberto que la atraía con fuerza, algo que no podía explicarse con palabras. Su despreocupada manera de vivir, su seguridad al enfrentar la vida sin los temores y las restricciones que la sociedad imponía, hacían que Clara se sintiera como una prisionera en su propia existencia. Por primera vez en su vida, se sentía capaz de romper las normas, de escapar del rígido control que su familia había ejercido sobre ella. Sin embargo, las dudas no tardaron en invadirla. ¿Era correcto lo que estaba haciendo? La educación que había recibido le había enseñado a mantener la virtud y el honor por encima de todo. El amor debía ser algo puro, algo que no pudiera mancharse por deseos egoístas. ¿Acaso lo que sentía por Alberto era solo una ilusión? ¿Un simple capricho de juventud que podría destruir su reputación? Clara se debatía entre la pasión que sentía por él y la lealtad hacia su familia. Sabía que si su relación llegaba a descubrirse, las consecuencias serían desastrosas. Don Guillermo, su padre, jamás aceptaría que su hija estuviera involucrada con alguien fuera de su círculo social, mucho menos con alguien como Alberto, que no compartía los valores de los de Soto. El honor de la familia podría verse mancillado. Mientras Clara se sumergía en estos pensamientos, la figura de su madre, doña Teresa, emergió en su mente. La severidad y el control de su madre, siempre pendiente de cada paso que daba, la hacían sentirse culpable incluso de pensar en romper las reglas. Doña Teresa, que siempre había sido la encargada de imponer la moral y el decoro, esperaba que Clara siguiera los mismos principios con los que ella misma había vivido su vida. La mirada de su madre, tan llena de reproches silenciosos, parecía seguirla a todas partes. A pesar de todo, Clara no podía negar que la atracción que sentía por Alberto era real. Las palabras que él le había dicho, los gestos con los que la había cautivado, todo se repetía constantemente en su mente. Él había sido tan sincero, tan directo en su trato, que Clara no podía evitar sentirse fascinada por él. A pesar de que en sus charlas ella trataba de mantener una postura reservada, se sentía como una mariposa atrapada en una red de la que no sabía cómo escapar. Esa tarde, después de un encuentro furtivo con Alberto en el jardín de la casa, Clara se sentó junto a la ventana de su habitación. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de colores anaranjados y rosados. La joven miraba el horizonte, absorta en sus pensamientos, preguntándose si realmente podría vivir una vida en la que no estuviera atrapada entre el amor y el deber. La figura de Alberto apareció de nuevo en su mente. Se veía a sí misma en sus brazos, en un futuro donde no existieran las restricciones sociales, donde pudiera ser libre y sin miedo a las consecuencias. Pero esa visión se desvanecía cuando pensaba en lo que perdería. ¿Podría soportar el rechazo de su familia? ¿La condena social? ¿El dolor que causaría a sus padres? En su mente, Clara sabía que debía hacer una elección, pero no sabía cuál sería la correcta. ¿Qué haría si el amor de Alberto significaba la destrucción de su mundo? Esa noche, Clara no pudo dormir. El dilema seguía dando vueltas en su cabeza, como un eco que no la dejaba descansar. En sus sueños, la figura de su padre la observaba severamente, mientras que Alberto aparecía como una figura lejana, imposible de alcanzar. El contraste entre los dos mundos parecía volverse más insostenible. ¿Hasta cuándo podría seguir con este secreto? El capítulo concluye con Clara tomando una decisión angustiante: hablar con Alberto. Necesitaba saber si él, con toda su libertad y desdén por las normas sociales, podría ofrecerle una salida a su dilema, aunque bien sabía que esa decisión podría arrastrarla a un camino del que ya no habría retorno. Capítulo 3. La decisión de Clara. Clara se encontraba de pie frente al espejo, observando su reflejo como si fuera una desconocida. La imagen que tenía ante ella parecía ser la de una joven atrapada entre dos mundos. La delicada figura de la joven, con su cabello recogido y sus ojos inquietos, mostraba un rostro que, aunque bonito, reflejaba una profunda inquietud. Era una joven que parecía haber perdido su rumbo, incapaz de tomar una decisión.
El silencio en su habitación la envolvía, solo interrumpido por el suave crujir de las maderas de la casa antigua. Todo en el hogar de los de Soto parecía inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí, esperando que Clara tomara una decisión. En el fondo, ella sabía que este momento de duda no podría alargarse por mucho más tiempo. Sus sentimientos por Alberto, esa fascinación que parecía no cesar, se hacían más intensos con cada día que pasaba. Había decidido que hablaría con él, que su vida, en ese preciso instante, ya no podía seguir siendo la misma. Pero no sabía cómo hacerlo, ni qué palabras usaría para manifestar todo lo que sentía. ¿Sería capaz de explicarle lo que su corazón deseaba, sin que ello la condenara? Pasaron horas en las que Clara se debatió en su mente, no solo sobre el amor que sentía, sino también sobre el precio que tendría que pagar por seguirlo. La visión de su familia, su madre y su padre, siempre presentes en su vida, siempre vigilantes, la atormentaba. ¿Qué sucedería si alguien descubría lo que estaba pasando entre ella y Alberto? La mirada severa de su madre, que había sido una figura inquebrantable de la moral familiar, la llenaba de miedo. Doña Teresa nunca toleraría tal deshonra. Y su padre, don Guillermo, un hombre de principios férreos, vería en ella una traidora, una hija que había quebrantado el código que había guiado la vida de los de Soto durante generaciones. Con el paso de los días, Clara trató de evitar a Alberto. No quería enfrentarse a lo que sentía por él, no quería dar pie a que el amor que había nacido entre ellos creciera más. Pero la presencia de él en sus pensamientos era inevitable. Siempre había sido una joven disciplinada, obediente a las normas impuestas por su familia, y ahora, se encontraba en una encrucijada que parecía no tener solución. Si le daba rienda suelta a su amor por Alberto, estaría destruyendo su vida tal y como la conocía. Una tarde, después de una tensa comida en la que apenas intercambió palabras con sus padres, Clara salió al jardín, buscando un respiro de aire fresco. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de un naranja profundo, y el aroma a flores del jardín le trajo una leve sensación de calma. En ese instante, vio a lo lejos la figura de Alberto caminando por el sendero que conducía a la casa. Él parecía estar esperándola, como si de alguna manera hubiera percibido que ella necesitaba tomar una decisión. Clara sintió una mezcla de ansiedad y alivio al verlo. No sabía cómo actuar, pero su corazón le decía que debía hablar con él, aclarar las cosas, aunque fuera arriesgado. Con pasos vacilantes, se acercó a Alberto. Alberto, dijo Clara, al llegar junto a él. Su voz sonaba tensa, pero decidida. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Alberto la miró con sus ojos oscuros, como si hubiese estado esperando esa pregunta. Con una sonrisa suave, pero llena de comprensión, le respondió. Lo que tú decidas, Clara. Estoy dispuesto a lo que sea, pero solo si eres capaz de vivir con ello. Las palabras de Alberto calaron hondo en Clara. En su mirada había algo más allá del amor, algo que la desarmaba, una certeza que, aunque aterradora, la llamaba hacia algo desconocido. En ese momento, Clara sintió que no podía seguir viviendo la mentira, que no podía seguir pretendiendo que su vida era la que siempre había sido. El amor que sentía por Alberto la transformaba, y lo sabía. Yo, no sé si podré enfrentarlo, dijo Clara, mirando al suelo, incapaz de mirarlo a los ojos. Pero Alberto, con su usual calma, levantó su rostro hacia el de Clara y dijo. Lo único que te pido es que no te detengas por miedo, Clara. El miedo es lo que nos mantiene encadenados a una vida que no es la nuestra. Si realmente lo quieres, debemos seguirlo sin mirar atrás. Las palabras de Alberto fueron como un eco en su mente. ¿Era capaz de tomar esa decisión? ¿Sería capaz de seguir su corazón, aun cuando ello implicara perder todo lo que conocía? Clara sabía que su vida ya no podía seguir igual. La decisión había sido tomada. Ya no había vuelta atrás. El capítulo concluye con Clara haciendo un pacto silencioso consigo misma. El amor por Alberto ya no era solo un sentimiento, sino una necesidad vital. Sabía que las consecuencias serían graves, pero estaba dispuesta a enfrentarlas, aunque eso significara poner en peligro todo lo que había conocido hasta ahora. Capítulo 4. La sombra de la deshonra. Los días que siguieron al encuentro en el jardín parecieron diluirse en una sensación de inquietud. Clara ya no era la misma, su mente siempre pensaba en lo ocurrido, en la declaración de Alberto, y en su propio sentimiento de terror ante lo que había iniciado. La relación con él, aunque fugaz, la había sumido en un mar de emociones que no podía controlar.
A cada paso que daba, sentía el peso de su propia decisión, la que la había alejado de la vida tranquila y ordenada que había conocido. Ahora, sus ojos solo buscaban la mirada de él, y su corazón latía desbocado cuando él aparecía a lo lejos. Pero, por más que lo deseaba, Clara no podía evitar sentir una constante sombra de deshonra sobre ella. Había sido educada para creer que la virtud, la honra, eran lo más importante en la vida de una mujer. Y en esos valores, su madre había sido su principal referente. Doña Teresa, la figura patriarcal de la familia, la había criado en la estricta moral de los de Soto, una familia que nunca habría tolerado lo que Clara sentía. La joven no podía escapar de las voces en su cabeza que la señalaban como traidora, como alguien que ponía en riesgo la estabilidad y el buen nombre de su hogar. Una tarde, Clara se encontraba en su habitación, absorta en sus pensamientos, cuando su madre entró sin previo aviso. Doña Teresa, con su porte erguido y su mirada fija, no dejaba lugar a las dudas sobre quién era la autoridad en la casa. Clara, dijo su madre, su tono grave cortando el aire como un cuchillo, hay algo que debes saber. He estado observando tu comportamiento últimamente. Hay algo en ti que no es lo mismo. ¿Qué está pasando? Las palabras de su madre parecían una sentencia. Clara, que hasta ese momento había hecho todo lo posible por evitar la confrontación, sintió que el mundo se le venía abajo. Era imposible mentirle a doña Teresa, su madre lo sabía todo, incluso lo que ella no deseaba reconocer. ¿Cómo podría explicarle sus sentimientos por Alberto? ¿Cómo podría confesarle que estaba enamorada de él, aun sabiendo que su amor era una amenaza para la reputación de su familia? Clara tragó saliva y trató de mantener la calma. No podía dejar que su madre percibiera el conflicto interno que la consumía. Madre, no sé de qué hablas, respondió Clara, forzando una sonrisa que no logró ocultar la ansiedad que sentía. Doña Teresa la miró fijamente, como si pudiera ver a través de ella. No dijo nada por un momento, pero Clara sintió la presión de la mirada de su madre sobre ella, que parecía leer cada uno de sus gestos. No me mientas, hija mía. Se que algo te está tormentando. El amor es un veneno dulce que consume lentamente a quienes se dejan llevar por él. Y tú estás caminando en esa senda. Clara se sintió invadida por una sensación de claustrofobia. ¿Cómo podía decirle a su madre lo que había ocurrido, cuando las palabras se le atoraban en la garganta? ¿Cómo podía expresar sus deseos, su amor, sabiendo que todo eso iba contra todo lo que su madre le había enseñado? Doña Teresa era una mujer de principios, que había hecho de su hija una persona respetuosa con las normas de la sociedad. La idea de que Clara pudiera enamorarse de alguien que no fuera adecuado, alguien fuera del círculo que ella misma había diseñado, era inconcebible. Madre, no entiendo lo que estás diciendo, susurró Clara, pero sus palabras sonaban vacías, como un eco lejano. Doña Teresa suspiró, y con un gesto de resignación, se acercó a su hija. Su mirada, aunque firme, estaba impregnada de tristeza. La mujer había sido una madre amorosa, pero también sabía lo suficiente como para comprender los peligros que acechaban a su hija. Sabía que lo que Clara estaba viviendo era algo que no se podía controlar fácilmente. Te estoy hablando de Alberto, dijo, finalmente, sin rodeos. Clara dio un brinco, como si le hubieran dado un golpe inesperado. Lo que siento es evidente, y es peligroso. Si permites que ese hombre se acerque más, estarás arruinando todo lo que hemos logrado como familia. No puedo permitir que eso suceda. El nombre de Alberto, dicho con ese tono severo y desaprobador, hizo que Clara se sintiera aún más perdida. No sabía qué hacer. Por un lado, deseaba con todo su ser seguir a Alberto, estar a su lado, vivir lo que su corazón le dictaba. Pero, por otro lado, sabía que hacerlo significaría traicionar la confianza de su madre, la que le había dado todo. La visión de una familia destruida la aterraba. La conversación terminó ahí, con Clara sintiéndose más sola que nunca. Su madre había dejado claro que no toleraría lo que había entre ella y Alberto, y la presión que sentía sobre sus hombros era cada vez mayor. Esa noche, Clara no pudo dormir. Su mente daba vueltas, y su corazón, que antes se había sentido lleno de esperanza, ahora se veía aplastado por el peso de la culpa y el miedo. ¿Qué debía hacer? ¿Debía seguir lo que su corazón le pedía, arriesgando su honor y el de su familia? ¿O debía sacrificar su amor, renunciar a todo lo que había sentido, para vivir en paz con la moral de su madre? El conflicto interno de Clara parecía no tener fin,
Y, mientras la luna iluminaba tenuemente su habitación, Clara sabía que la decisión que tomaría sería la que marcaría su destino. Capítulo 5. La decisión de Clara. El amanecer se filtraba a través de las pesadas cortinas de la habitación de Clara, pero ella no podía ver la luz. La sombra de la conversación con su madre seguía flotando en el aire, como un manto invisible que la oprimía. Había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, sin poder encontrar descanso. Las palabras de doña Teresa, duras y autoritarias, resonaban en su mente. El amor que sentía por Alberto le parecía un deseo tan verdadero, tan puro, que no lograba comprender por qué su madre no podía verlo de esa manera. Pero en lo más profundo de su ser, Clara sabía que no podía seguir ignorando la realidad. La reputación de su familia estaba en juego, y eso era algo que no podía dejar pasar por alto. Como hija de los de Soto, tenía la obligación de preservar el buen nombre de su linaje, el cual su madre había defendido con tanto empeño durante años. Clara, al estar consciente de esta responsabilidad, se sentía atrapada entre el amor y el deber. El día siguiente transcurrió de manera somnolienta para Clara. Las horas pasaban como si fueran minutos, y cada encuentro con alguien en la casa parecía una condena. Intentaba mostrar una sonrisa, pero el peso del mundo parecía caer sobre sus hombros. Al llegar la tarde, decidió salir al jardín, un espacio que siempre había sido su refugio. El aire fresco de la tarde la reconfortó un poco, y el sonido de las hojas meciéndose con el viento le proporcionó una breve sensación de paz. Pero la calma no duró mucho. Desde la esquina del jardín, Clara distinguió la figura de Alberto, que, como un espectro, se acercaba con paso decidido. No necesitó verlo de cerca para saber que él estaba allí, y eso solo aumentó la tensión en su pecho. Alberto la miró con una expresión que no se podía leer, como si tratara de ocultar sus propios sentimientos. La joven lo observó, y por un instante, el mundo pareció detenerse. «Clara», dijo él, con una voz tan suave que casi se confundió con el murmullo del viento. «He estado esperando hablar contigo, pero sé que no es el momento. Sé que no puedo hacerte daño. Pero también sé que no puedo seguir alejándome de ti». Clara sintió una mezcla de desesperación y amor al escuchar esas palabras. La proximidad de él solo le provocaba más confusión. Aún así, intentó mantener la compostura. «Alberto, no entiendes», comenzó a decir, pero su voz se quebró. Las palabras parecían quedar atrapadas en su garganta. «No sé si esto es lo correcto». Alberto dio un paso más cerca, con la mirada fija en ella. «Sé que es difícil. Todo en nuestra vida es un sacrificio. Pero no te pido que tomes una decisión sin pensar en lo que realmente sientes». TMO, Clara. «No puedo dejar que la distancia nos destruya». Las palabras de él atravesaron a Clara como un cuchillo afilado. Su corazón, tan dividido, comenzó a latir con fuerza. ¿Qué hacer? ¿Seguir el camino que su madre había trazado para ella, el camino de la obligación y el deber? ¿O tomar la decisión de amar, de dejarse llevar por lo que su alma deseaba profundamente? Clara cerró los ojos por un momento, tratando de alejar la confusión. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, uno tras otro, sin descanso. No podía negar lo que sentía, pero ¿sería correcto continuar con algo que podría destruir su vida y la de su familia? ¿Era su amor lo suficientemente fuerte como para soportar las consecuencias? «No quiero lastimarte, Alberto», respondió Clara, con una tristeza que se reflejaba en sus ojos. «Pero las cosas no son tan simples». Alberto la miró con la intensidad de quien sabe que está en una encrucijada, y su rostro mostró una expresión de resignación, aunque aún quedaba algo de esperanza en su mirada. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó él, con la voz llena de emoción contenida. Clara se apartó ligeramente, buscando un poco de espacio para pensar. ¿Cómo podía elegir entre el amor que sentía y la lealtad a su familia? ¿Podría ella ser feliz a costa de destruir todo lo que su madre había construido con tanto esfuerzo? Un silencio pesado se instaló entre ellos. Clara deseaba que las respuestas vinieran a ella con claridad, pero todo lo que tenía eran dudas y más dudas. Sin poder evitarlo, volvió a mirar a Alberto, y en ese instante, supo que nada sería igual. La decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. Pero aún no sabía si estaría dispuesta a pagar el precio. Capítulo 6. La confrontación con doña Teresa. El reloj de la sala marcaba las 6 de la tarde cuando Clara, aún afectada por la conversación con Alberto,
sintió como una sombra de inquietud invadía su mente. Se encontraba en el salón de la casa familiar, y por primera vez en mucho tiempo, el ambiente de la mansión le parecía sofocante. Las paredes, testigos de tantas generaciones de De Soto, parecían observarla con juicio, como si esperaran que tomara una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. Clara, inquieta, caminaba de un lado a otro, sin poder hallar descanso. Sus pensamientos se sucedían rápidamente, como las olas de un mar tormentoso, arrastrándola de un lado a otro. El amor por Alberto era una llama que ardía intensamente en su corazón, pero el peso de la lealtad a su madre y la reputación de su familia la mantenían prisionera. De repente, la puerta del salón se abrió con suavidad, y doña Teresa, la matriarca de la familia, entró con paso firme. Su rostro, marcado por los años, estaba tan sereno como siempre, pero sus ojos reflejaban una preocupación palpable. Clara sabía que su madre había estado observando sus movimientos, y no pasaba desapercibido que algo no estaba bien. «Clara, necesito hablar contigo», dijo doña Teresa, su voz imponente. No era una petición, sino una orden. Clara la miró, tratando de esconder la angustia que sentía, y asintió en silencio. Ambas se sentaron frente a la chimenea, donde el fuego ardía con fuerza, iluminando sus rostros. Doña Teresa comenzó a hablar con la tranquilidad que la caracterizaba, pero Clara pudo percibir la tensión en su tono. «Sé que has estado evitando esta conversación», empezó doña Teresa, su mirada fija en los ojos de Clara. «Sé que algo está pasando entre tú y Alberto, y tengo que ser clara contigo, hija mía. Esto no es solo una cuestión de lo que tú sientes, sino de lo que representa para nuestra familia». Clara no podía evitar que sus manos comenzaran a temblar, pero mantuvo la calma. Sabía que lo que su madre le decía era cierto. La familia de Soto siempre había sido respetada, y no podía arriesgarse a manchar su honor. Sin embargo, el amor por Alberto se desbordaba dentro de ella, como una corriente imparable. «Madre, yo no sé qué hacer», dijo Clara, con la voz quebrada. «Alberto me ama, y yo lo amo a él. Pero las circunstancias son tan complicadas». Doña Teresa la miró fijamente, como si estuviera pesando sus palabras, y luego suspiró profundamente. «Hija mía, lo que tú sientes no es más que una ilusión juvenil», dijo ella, suavizando el tono, pero sin perder su autoridad. «El amor no siempre es suficiente para sostener una familia. El deber, la honra y el futuro de nuestro apellido son mucho más importantes que cualquier sentimiento pasajero». Clara sintió como el peso de esas palabras caía sobre ella como una losa. ¿Era posible que su madre no comprendiera lo que sentía? ¿Podría Clara renunciar al amor de su vida por una tradición que a veces le parecía vacía? «¿Entonces qué me estás pidiendo, madre?», preguntó Clara, alzando la voz por primera vez. «¿Que lo olvide? ¿Que deje que todo lo que hemos compartido se desvanezca?». Doña Teresa la observó con una mezcla de tristeza y comprensión, pero no cedió. Sabía que había una batalla por ganar. «Te estoy pidiendo que pienses en el futuro. El futuro de nuestra familia, Clara. Tú eres la heredera de esta casa, y lo que decidas afectará a todos. A veces, el amor no es suficiente». Clara miró a su madre, los ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación que nunca había sentido antes. Sabía que estaba ante una decisión trascendental, una que definiría el resto de su vida. «Madre, yo no puedo renunciar a lo que siento». «No lo haré», dijo Clara, con una firmeza que sorprendió incluso a su madre. «Sé que las consecuencias son graves, pero no puedo». Ignora mi corazón. «No sé si lo que tenemos es una ilusión, pero al menos es real para mí». El silencio se apoderó del salón. Doña Teresa no dijo nada por unos largos minutos, y Clara comenzó a pensar que tal vez su madre cambiaría de opinión. Pero no fue así. La matriarca suspiró profundamente, levantándose con una lentitud que indicaba su resignación. «Haz lo que creas que debes hacer, hija mía», dijo doña Teresa, su voz ahora quebrada. «Pero que sepas que, si decides seguir ese camino, no contarás con el apoyo de esta familia. El honor de los de Soto no es negociable». Con esas palabras, doña Teresa abandonó la habitación, dejando a Clara sola con sus pensamientos. La joven se quedó allí, sin saber si lo que había hecho era lo correcto. El amor que sentía por Alberto la llenaba de esperanza, pero también de incertidumbre. ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de su elección? Capítulo 7.
La sombra de la traición. La noticia de la conversación entre Clara y doña Teresa se extendió rápidamente por la mansión. Nadie había escuchado directamente lo que se dijeron, pero el cambio en el ambiente era evidente. Los sirvientes se movían de forma más sigilosa, como si temieran que el aire cargado de tensión pudiera estallar en cualquier momento. Cada paso de Clara parecía estar seguido por una sombra de desconfianza, como si todos los ojos estuvieran puestos en ella. Alberto, por su parte, no tardó en enterarse de lo que había sucedido. La tarde después de la discusión, se presentó en la mansión con el rostro grave, pero decidido. Su presencia se notaba en el aire, como si con su llegada buscara desafiar a las normas no escritas que regían la casa. Clara, al recibirlo, lo observó detenidamente, y aunque su corazón latía rápidamente, su rostro se mantenía impasible. La conversación con su madre había dejado una huella profunda en su alma, y ahora, al ver a Alberto, la ansiedad y la culpa se entremezclaban con la pasión que sentía por él. «Clara, ¿qué pasa?», preguntó Alberto, mirándola a los ojos con preocupación. «Te noto distinta, como si algo te estuviera atormentando». Clara bajó la mirada, incapaz de sostener su intensidad. Sabía que no podía ocultar lo que había pasado. La decisión que debía tomar pesaba demasiado sobre sus hombros. «Alberto», comenzó, con la voz quebrada. «Lo que mi madre me dijo ayer cambia todo. No sé si podré seguir adelante contigo». Alberto la miró, confundido. No entendía el porqué de esas palabras. Habían compartido tanto en los últimos meses, y no podía comprender cómo todo podía desmoronarse por una conversación con la madre de Clara. «¿Qué quieres decir?», dijo Alberto, buscando respuestas en los ojos de Clara. «Clara, no te dejes influenciar por lo que te diga tu madre. Nosotros somos más fuertes que eso. El amor que compartimos es lo único que importa». Clara le tomó las manos, buscando la fuerza que necesitaba para seguir adelante, pero no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a brotar de sus ojos. Sentía que estaba atrapada entre dos mundos, entre lo que su corazón deseaba y lo que su familia esperaba de ella. «Es más complicado que eso, Alberto», dijo, con voz quebrada. «Mi madre me ha dejado claro que si sigo este camino, ya no seré parte de esta familia. Y no sé si estoy dispuesta a perderlo todo». Alberto, al ver el sufrimiento de Clara, la abrazó con fuerza, buscando consolarla, pero sabía que la situación era más compleja de lo que había imaginado. La traición, aunque no era evidente, ya estaba latente en el aire. El amor no siempre era suficiente para desafiar las leyes impuestas por la familia y la sociedad. «Lo siento, Clara. No sabía lo que estabas enfrentando», dijo Alberto, apretándola contra su pecho. «Pero yo no te dejaré. Lucharé por nosotros, cueste lo que cueste». Clara, sintiendo el apoyo de Alberto, comenzó a sentirse más decidida, pero las palabras de su madre seguían resonando en su mente. La sombra de la deshonra parecía alargarse sobre ellos, como una condena que los acechaba desde las sombras. El reloj avanzaba lentamente, y el peso de la decisión parecía más grande con cada segundo que pasaba. ¿Estaba dispuesta a renunciar a su familia, a su pasado, por un futuro incierto con Alberto? ¿O cedería ante la presión de las expectativas familiares y sociales? El tiempo, en ese momento, parecía detenerse. Capítulo 8. La confrontación con el destino. La mañana siguiente llegó con un aire denso y pesado. Clara no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con su madre. Las palabras de doña Teresa resonaban en su mente, como un eco persistente, golpeando su conciencia en cada rincón. «Lo que haces ahora, Clara, podría arruinar todo lo que hemos construido». La joven se encontraba en su habitación, mirando al horizonte desde la ventana. El sol apenas comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de un rojo tenue, pero dentro de ella, la oscuridad de la incertidumbre no se disipaba. Tenía una decisión que tomar, pero no sabía si estaba dispuesta a pagar el precio que implicaba. Alberto no dejaba de insistir en que lucharía por ella, pero ¿realmente podría ella luchar por él sin destruir su mundo? Estaba lista para enfrentarse a su madre, a las expectativas familiares, y seguir el camino del corazón, sabiendo que lo perdería todo. Esa tarde, mientras Clara paseaba por el jardín, su madre la llamó. La voz de doña Teresa se escuchaba clara desde el umbral de la puerta. «Clara, ven aquí», dijo con tono firme, casi como un mandato. Clara no podía seguir evitando la confrontación.
Se acercó lentamente, respirando hondo, intentando calmar la tormenta que sentía en su interior. Doña Teresa estaba sentada en un banco del jardín, su rostro severo, pero al mismo tiempo, con una mirada que mostraba un destello de preocupación. He estado pensando mucho en lo que hablamos ayer, dijo Clara, evitando directamente el mirar a su madre. Y quiero que sepas que no fue fácil para mí oír tus palabras. Pero he decidido que debo hacer lo que mi corazón me dicta. Doña Teresa la miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que salía de su boca. Finalmente, suspiró, levantándose lentamente. Clara, hija mía, no sabes lo que estás diciendo, dijo, con un tono que revelaba un leve temblor. El amor que tienes por ese joven, por Alberto, es efímero. No te das cuenta de lo que te está pidiendo. Él no tiene nada, absolutamente nada que te pueda ofrecer. En cambio, nosotros, tu familia, tenemos el futuro asegurado para ti. Clara alzó la cabeza, mirando a su madre con una mezcla de desafío y tristeza. No todo se mide por lo que uno tiene, madre. Yo no quiero un futuro de vacío. No quiero que me ofrezcan una vida de lujos y apariencias. Quiero vivir, ser libre, seguir mis propios deseos. Las palabras de Clara parecieron impactar a doña Teresa, quien permaneció en silencio por un momento. Luego, se acercó a su hija, su rostro más suave ahora, como si intentara suavizar el golpe que acababa de recibir. Lo que estás pidiendo es una condena, dijo con un susurro. Te aseguro que las consecuencias de tus decisiones serán mucho más graves de lo que imaginas. El amor verdadero no es solo un sentimiento, es también una responsabilidad. Clara sintió una punzada en el pecho, pero su determinación no flaqueó. Lo que me propones es vivir una mentira, madre. Y no puedo hacer eso. No puedo vivir una vida que no me pertenece. Respondió Clara, con firmeza. En ese instante, el aire entre ellas se tensó. Doña Teresa, aunque visible afectada, no estaba dispuesta a ceder. Clara, por su parte, ya había tomado su decisión. Lo siento, madre, pero esta es la única vida que quiero vivir. Con esas palabras, Clara se giró y comenzó a caminar hacia la casa, dejando atrás a su madre, que permanecía quieta, con una mirada que se perdía en el horizonte. Era claro que la decisión de Clara había fracturado algo irremediable entre ellas. La joven sabía que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Pero lo que Clara no podía saber era que, al mismo tiempo que su vida cambiaba de rumbo, las sombras de una traición aún más profunda comenzaban a extenderse sobre ella. La deshonra que había temido no era nada comparada con lo que se avecinaba. Capítulo 9. La sombra de la traición. El aire de la ciudad parecía más denso esa mañana. Clara caminaba por las calles con una sensación de inquietud, como si todo a su alrededor estuviera cambiando, volviéndose ajeno. A lo lejos, pudo ver a Alberto, quien la esperaba cerca de la plaza. Su rostro mostraba una mezcla de impaciencia y esperanza, pero Clara no podía evitar sentirse vacía. Había tomado su decisión, sí, pero el precio de esa decisión la perseguía cada vez más. Al llegar a su lado, Alberto la tomó de la mano, pero Clara se soltó rápidamente, como si su contacto la quemara. «Clara, ¿qué pasa?», preguntó él, notando la frialdad en su gesto. Clara levantó la vista, enfrentándose a él por primera vez con una claridad que no había tenido antes. Sus palabras, las de su madre, seguían resonando en su mente. «No tienes idea de lo que estás pidiendo. Lo que estás haciendo es un error. Alberto, tengo que decirte algo». Su voz temblaba ligeramente, pero no por miedo, sino por una angustia interna que la ahogaba. «He hablado con mi madre, y he decidido que no puedo seguir con esto. No puedo ir contra mi familia, no puedo ir contra todo lo que se ha construido». Alberto la miró con incredulidad. No entendía. No comprendía el sacrificio que ella estaba dispuesta a hacer. «¿Qué estás diciendo, Clara?». Su voz se tornó áspera, casi dolorida. «¿Vas a dejarlo todo por la presión de tu madre? ¿Por lo que tu familia quiere para ti?». Clara sintió el nudo en su garganta. Había querido encontrar las palabras para explicarle, pero no sabía cómo hacerlo sin destrozar lo que quedaba entre ellos. La deshonra de su madre pesaba demasiado sobre sus hombros, y ella misma comenzaba a sentir el peso de la mentira que había estado viviendo. «No es tan simple, Alberto». Su voz se quebró. «Yo
No puedo soportar perderlo todo por un amor que no puede competir con lo que mi familia espera de mí. Alberto no dijo nada por un largo rato. Se quedó allí, mirándola, como si estuviera buscando una razón en sus ojos. Pero la verdad estaba delante de él, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. El amor de Clara por él no bastaba para desafiar la tradición, la familia, y la deshonra que las envolvía. Finalmente, Alberto dio un paso atrás, sus ojos llenos de tristeza y frustración. ¿Entonces todo esto fue un sueño?, preguntó, su tono cargado de desilusión. Clara intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Quería decirle que lo amaba, que él era lo único que realmente había valido la pena en toda su vida, pero las sombras de su familia y de su destino parecían implacables. Oh no, Alberto. No fue un sueño, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Pero hay cosas que no puedo cambiar. No puedo dejar que nuestra vida se convierta en una mentira. Alberto la miró una última vez, sus ojos llenos de rabia y desilusión. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente. Clara no lo siguió. Sabía que no podía hacerlo. El peso de la decisión estaba sobre ella, y no había vuelta atrás. Mientras lo veía alejarse, Clara sintió una oleada de desesperación. No por haber tomado la decisión de alejarse de él, sino por la sensación de estar atrapada en una red de obligaciones que no podía escapar. Sabía que su familia no perdonaría su amor por Alberto, y esa deshonra, esa marca que arrastraría por siempre, no se la podría quitar nadie. Pero en su interior, algo se revolvía. ¿Había tomado la decisión correcta? La duda comenzó a anidar en su corazón, como una sombra que se cernía sobre su alma. Lo que Clara no sabía era que esa traición a su corazón podría ser la chispa que encendería algo mucho más grande de lo que imaginaba. La deshonra, esa que su madre tanto temía, estaba por llegar, y no sería una simple mentira de familia, sino una tragedia que marcaría a todos los involucrados. Capítulo 10. La verdad oculta. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Clara se encontraba sola en su habitación, mirando por la ventana, sumida en un mar de pensamientos. La decisión que había tomado días atrás comenzaba a pesar sobre ella más de lo que imaginaba. Sabía que se había alejado de Alberto, que había dejado atrás un amor que parecía irrompible, pero en el fondo de su ser, sentía una angustia insoportable. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era esa la única salida? Se levantó y caminó hacia el escritorio, donde una carta de su madre descansaba, sin abrir. Clara había evitado leerla durante todo el día, temiendo lo que encontraría en su interior. Sabía que su madre no desaprobaría su decisión, pero también sabía que el amor por su hija era tan grande que, a veces, su juicio se volvía ciego. Clara pensaba en las palabras que su madre le había dicho en su juventud: «Nunca dejes que el amor te haga perder la cabeza, mi hija. Hay cosas mucho más importantes que eso». Clara, al sentir una creciente necesidad de enfrentar la situación, abrió la carta. Las palabras escritas con letra firme y decidida comenzaban a marcar la diferencia en su vida. «Querida Clara, te pido que reflexiones sobre lo que estás haciendo. No sé en qué momento comenzaste a ver a Alberto de esa forma, pero tienes que entender que, a veces, el amor no es suficiente para mantener una familia unida. No puedes permitirte perder todo lo que hemos construido por un sueño que no tiene futuro. Reflexiona, por favor». Las palabras de su madre calaron profundamente en Clara, pero algo dentro de ella no se dejaba convencer. No podía negar que Alberto había sido su razón de vivir, y aunque su familia le exigía que dejara atrás todo lo que sentía, ella no lograba dejar de pensar en él. En ese momento, una llamada en la puerta la sacó de sus pensamientos. Clara se levantó rápidamente, sin esperar a que la persona entrara. Al abrir, se encontró con su padre, cuyo rostro mostraba una seriedad que rara vez veía. «Clara, tenemos que hablar», dijo su padre con voz grave. La joven lo miró fijamente, sintiendo como su corazón se aceleraba. Sabía que el momento de enfrentarse a su familia había llegado. Su padre nunca solía hablar de manera tan seria, y eso solo significaba que algo importante estaba por suceder. «¿De qué se trata, padre?», preguntó Clara, su voz apenas audible. He sabido lo de ti y Alberto. La mirada de su padre era dura, pero no despectiva. «Y ya basta. No permitiré que una relación como esa arruine nuestra familia».
Clara sintió como una ola de ira comenzaba a formarse dentro de ella. Estaba harta de escuchar siempre lo mismo. Su vida, sus decisiones, siempre estaban bajo la lupa de su familia. Sin embargo, no dijo nada. Sabía que su padre no era una persona fácil de convencer. Padre, no estoy dispuesta a dejarlo todo. No puedes obligarme a hacer algo que va contra mis sentimientos. Su tono fue firme, aunque por dentro sentía una gran confusión. Su padre se acercó y la miró con ojos cansados. Clara, no entiendes lo que estás haciendo. Esto no solo afecta a tu futuro, sino al de toda nuestra familia. Nadie entenderá lo que estás eligiendo. Nadie más que tú podrá cargar con las consecuencias. Las palabras de su padre resonaron en su mente, pero lo que más la impactó fue la última parte de su discurso. Nadie más que ella cargaría con las consecuencias. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba su familia dispuesta a tomar decisiones tan drásticas como para arruinar su vida si ella seguía adelante con su amor por Alberto? Clara no tenía las respuestas, pero algo en su interior le decía que debía tomar el control de su vida. No podía permitir que las sombras de su familia nublaran sus deseos. Lo siento, padre, pero esto es algo que debo hacer por mí misma, dijo Clara, con la voz quebrada pero llena de determinación. Y aunque no lo entiendas, no puedo seguir viviendo bajo este yugo. Su padre la miró en silencio por un momento largo, y finalmente dio un paso atrás. Con un suspiro resignado, se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. Clara lo observó salir, sintiendo que una gran lucha se libraba dentro de ella, una lucha entre el amor y el deber, entre lo que era correcto para su familia y lo que sentía que debía ser su vida. Aunque las palabras de su padre la habían tocado profundamente, Clara sabía que la batalla no había terminado. Aún había muchas decisiones que tomar, y aunque su amor por Alberto parecía ser el único rayo de luz en su vida, no podía ignorar las sombras de las consecuencias que lo acompañaban. Capítulo 11. La decisión final. El tiempo parecía haberse detenido para Clara. A pesar de la dureza con la que su padre le había hablado, algo dentro de ella seguía firme. Había llegado al límite de sus fuerzas, y la presión que sentía sobre sus hombros le hacía pensar que ya no podía seguir en el mismo lugar, atrapada entre los deseos de su familia y su propio corazón. Las horas pasaron y la casa, que antes había sido un refugio, comenzó a sentirse como una prisión. Clara se levantó de su cama, decidida. No podía seguir aplazando la conversación con Alberto. Algo debía cambiar, pero lo que realmente quería era saber si él estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera con ella, sin importar las consecuencias. Necesitaba esa respuesta. Salió a la calle sin una dirección fija, su mente confundida pero enfocada en una sola cosa: hablar con Alberto, averiguar si su amor era suficiente para superar todo lo que estaba a punto de suceder. Mientras caminaba, el sonido de sus pasos resonaba en las calles vacías, y el aire frío de la noche la envolvía como una capa que le daba la sensación de estar más sola que nunca. Llegó a la casa de Alberto y al tocar la puerta, su corazón latía fuertemente en su pecho. Podía escuchar los ecos de la conversación que había tenido con su padre, la voz de su madre, y todo el peso de las expectativas familiares. Pero al final de todo, solo quedaba una pregunta. ¿Era el amor suficiente? Alberto abrió la puerta casi al instante. Su expresión era grave, y Clara notó que sus ojos reflejaban una preocupación que coincidía con la suya. No había palabras de saludo, solo miradas de incertidumbre. «Clara, ¿cómo estás?», preguntó Alberto con voz suave, pero la preocupación era palpable. «Necesito saber algo, Alberto». Su voz tembló un poco, pero su mirada se mantuvo firme. «Necesito saber si tú también estás dispuesto a perderlo todo por mí». Alberto la miró fijamente, sin responder de inmediato. Clara sintió como si el tiempo se alargara. El silencio entre ambos era denso, pesado, y su incertidumbre crecía. «He pensado mucho en esto, Clara». Alberto finalmente rompió el silencio. «Pero la verdad es que, aunque lo quiera con todo mi ser, no estoy seguro de qué más pueda hacer para mostrarte que estoy dispuesto a todo». «Pero, ¿y tú?». Clara dio un paso atrás, sorprendiéndose a sí misma al escuchar esa pregunta. Era una pregunta que también la había estado rondando, pero jamás había tenido el valor de formularla. ¿Qué estaba dispuesta a perder realmente por él? Yo. Yo también te quiero, Alberto. Pero no sé si soy lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que viene. Dijo Clara,
con una mezcla de desespero y determinación. Mi familia no me lo permitirá. Alberto la miró con una tristeza profunda en sus ojos. Lo sé, Clara. Lo sé bien. Pero, ¿qué sentido tiene vivir en un mundo donde no eres tú misma? ¿Qué sentido tiene quedarnos en las sombras de las expectativas de los demás, si el amor que sentimos es lo único que nos hace realmente vivos? Las palabras de Alberto calaron hondo en Clara. ¿Era eso lo que necesitaba escuchar? ¿Qué haría si su amor por él fuera la única verdad que necesitaba en su vida? Pero su corazón también le decía que las consecuencias de esa decisión la marcarían para siempre. Sin más palabras, Clara dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza, como si, en ese momento, quisiera atesorar la última chispa de esperanza que quedaba en ella. Pero también sentía la fragilidad de la situación, el peso de la duda que no se disolvía. «Lo haremos, Alberto», Juntos. dijo, aunque su voz temblaba con la incertidumbre. Ambos se quedaron en silencio por unos momentos, rodeados solo por las luces tenues que iluminaban la calle vacía. El mundo seguía su curso a su alrededor, pero para Clara, ese instante en los brazos de Alberto se sintió como si fuera el último respiro antes de la tormenta. En ese momento, Clara entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Las decisiones que había tomado hasta ahora la habían llevado hasta aquí, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. La incertidumbre del futuro no desaparecía, pero lo que tenía claro era que no estaba dispuesta a vivir con el remordimiento de no haberlo intentado. La última pregunta que Clara se hizo a sí misma mientras miraba los ojos de Alberto fue: ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero esa respuesta quedaba en el futuro. Por ahora, lo único que importaba era que ellos dos estaban juntos, y que nada ni nadie podría arrebatarles ese momento. Capítulo 12. La despedida final. El amanecer llegó con su luz tenue, invadiendo poco a poco el cuarto en el que Clara y Alberto se encontraban, aún abrazados. Habían pasado la noche juntos, hablando, pensando en todo lo que habían compartido, y en todo lo que les esperaba. No era un futuro claro ni fácil, pero lo enfrentaban juntos, con la firme determinación de no dejarse vencer por las circunstancias. Clara despertó primero, notando la quietud del momento. No había ruido en la casa. El mundo fuera de esa habitación parecía lejano, como si todo se hubiera detenido para ellos. Su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Habían decidido ser valientes, pero aún no sabían qué les deparaba el futuro. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podían vivir en la sombra de las decisiones de otros. Alberto aún dormía, su rostro relajado. Clara lo observó por un momento, preguntándose si esa paz que él mostraba era real o simplemente una fachada. No pudo evitar sonreír levemente. Alberto era un hombre fuerte, pero como todos, tenía sus propias dudas. Se levantó despacio, tratando de no despertarlo. Necesitaba estar sola por unos minutos, hacer una pausa para pensar. Salió al jardín, donde el sol apenas comenzaba a iluminar las hojas de los árboles. El aire fresco de la mañana la invadió, y con cada respiro, se sentía más preparada para lo que vendría. Pensó en su familia, en todo lo que había dejado atrás por seguir su corazón. ¿Había tomado la decisión correcta? A veces, las preguntas no tienen respuesta inmediata, pero Clara sabía que, pase lo que pase, al menos lo había hecho de acuerdo a lo que sentía en lo más profundo de su ser. De repente, escuchó el sonido de los pasos detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Alberto acercándose, aún con la luz del sol reflejada en su rostro, dándole una apariencia casi irreal. Parecía tan seguro de lo que quería. ¿Y ella? ¿Estaba segura también? Clara sabía que su vida cambiaría para siempre, pero el amor que compartían les había dado el valor de enfrentar lo que viniera. ¿Te encuentras bien?, preguntó Alberto, viendo la expresión pensativa de Clara. Clara asintió, aunque su mirada era algo distante. Se acercó a él y, sin mediar palabra, lo abrazó con fuerza. No quería hablar más. No había más que decir. El amor entre ellos había superado las barreras, pero ahora comenzaba una nueva lucha. Una lucha que no solo dependía de ellos, sino también del mundo que los rodeaba. «Vamos a hacerlo», dijo Clara, al fin, rompiendo el silencio. «Lo haremos», respondió Alberto, con una firmeza que la hizo sentir aún más segura de su decisión. Ambos sabían que enfrentarían dificultades. Sabían que las familias, las expectativas sociales, y sus propios temores tratarían de separarlos,
pero también sabían que su amor era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. Tomados de la mano, dieron el primer paso fuera de la casa, conscientes de que el futuro era incierto, pero también de que no importaba lo que viniera. Ya nada los detendría. El último vistazo que Clara dio a su vida anterior fue uno cargado de emociones encontradas. Se despedía de una vida conocida, pero abrazaba con esperanza la que se abría ante ella, con la convicción de que el amor verdadero siempre tiene el poder de iluminar incluso los caminos más oscuros. En este capítulo final de Crimen por deshonra, Clara y Alberto toman la decisión de enfrentar juntos las adversidades del futuro, dejando atrás todo lo que les había sido impuesto. El amor se convierte en su motor, y aunque no hay certezas, su unión es el refugio en el que encuentran la fuerza para seguir adelante. La historia termina con un paso hacia lo desconocido, pero con la certeza de que, cuando se lucha por lo que uno ama, todo es posible.